Dice que toda acción es una elección epistemológica. Es importante porque esta frase motivó el trabajo que voy a exponer ahora y me gustaría que la tuvieran en mente durante todo el desarrollo de la ponencia. Vamos a hablar entonces de la elección epistemológica y la práctica del terapeuta personal y cómo esta elección puede ser realmente segura o no. Es necesario mencionar que no nos vamos a centrar tanto en el concepto de seguridad cultural, principalmente porque era el aspecto que desarrollaron los compañeros. Así que lo vamos a ver solamente como una consecuencia del posicionamiento epistemológico que escojamos como profesionales. Tenemos entonces que la práctica contemporánea de la terapia ocupacional se nutre de los conceptos teóricos y prácticos, principalmente de autores provenientes de países como Estados Unidos, Canadá o del conglomerado europeo. Mismo rol cumplen las organizaciones como la OTA o la Federación Mundial, que dictan ciertos lineamientos de la práctica misma de la terapia ocupacional. Lo anterior demuestra nada más que la influencia histórica de un número determinado de latitudes. Influencia que no es ajena a los contextos de tipo cultural, económico, político y social. Lo que respondería a lo que Echeverría denominaría como un paradigma base matriz. ¿Es posible embarcar esta influencia determinada de ciertas latitudes en la práctica de la terapia ocupacional como el fenómeno de la colonización intelectual, provocando múltiples problemas culturales frente a lo que Guamas desarrolló su modelo de seguridad cultural proveniente, tomando desde las enfermeras maorí? ¿Avanza entonces? Bueno, me presento a mi compañera, que ya no puedo venir, así que... conceptual de creencias metodológicas y teorías entrelazadas que abre el campo de visión de una comunidad científica determinada, formando su visión del mundo y, lo que a mi juicio es más importante, que a la vez que forma la visión del mundo, la construye como tal. Y un paradigma matriz responde a el fenómeno que dice relación con que durante un desarrollo histórico podemos reconocer, a pesar de los múltiples transformaciones que pueda tener, largos periodos que se realizan sobre la base de una misma y fundamental matriz de sentido. Entonces vamos a entender epistemología como la rama de la filosofía, la ciencia del conocimiento, que deriva etimológicamente de la palabra episteme, que significa conocimiento verdadero. Va a ser un análisis metacognitiva acerca del conocimiento. Por otras palabras, va a ser la ciencia que conoce cómo se conoce. Avanza. Tenemos entonces un problema epistemológico. ¿Qué categorías podríamos incluir dentro del sistema epistemológico, dentro de una problemática epistemológica? Curiosamente, la mayoría o casi todas de las cosas que tienen que ver con nuestra práctica profesional, como las cuestiones que conciernen a la definición y a la caracterización de los términos teóricos científicos, las concepciones metodológicas, las condiciones operatorias y técnicas del proceso de investigación, la naturaleza de las leyes científicas, la estructura lógica y la evolución de las teorías científicas, la naturaleza de las leyes científicas y de la explicación científica, la fundamentación del conocimiento y finalmente la búsqueda de la verdad. Elección epistemológica. Entonces vamos a tener que todo acto epistemológico siempre va a responder a una determinada elección epistemológica. Hemos desarrollado nosotros una definición de lo que es la elección epistemológica, que aunque la revisé, cuando la volví a revisar creo que tiene que ser reformulada, que dice que es el proceso realizado por todos los individuos que se desenvuelven en áreas de índole científica o que se sustentan en ella, sea esta práctica, teórica o empírica, en donde el sujeto se posiciona de manera consciente o inconsciente, y esto es lo más grave, que muchas veces no sabemos desde dónde nos posicionamos para actuar, para entender la realidad de determinada manera. En este punto es donde hay que hacer el alcance de por qué la definición epistemológica es tan importante para la práctica. La ciencia, la modernidad, se ha forjado bajo una visión masculina, noble y europea. Es un punto que auto-invisibiliza la producción de su conocimiento y
la subordinación y, si es necesario, el sacrificio del otro conocimiento. ¿Qué es lo culturalmente seguro? Vamos a definirlo como el acto de reconocer, de respetar y de nutrir la identidad cultural única de las personas y cuidadosamente reconocer sus necesidades, expectativas y derechos. Son las acciones que van a disminuir, todas las acciones que vayan en desmedro, que degraden o que debiliten la identidad cultural y bienestar, va a ser, por tanto, una actividad insegura. Práctica culturalmente segura. Vamos a entender entonces que esta práctica culturalmente segura va a involucrar necesariamente el reconocer a los otros como agentes culturales y reconocernos a nosotros también como agentes culturales. Implica comprender al otro en todas sus dimensiones y asumir que nuestra intervención siempre se inmiscuirá en la realidad de un otro. Por lo tanto, si nos posicionamos desde conocimientos que vienen de otras latitudes, va a provocar efectivamente y con casi con seguridad un fenómeno de inseguridad cultural. Avanza. Vimos entonces lo que es epistemología, lo que vamos a entender como seguridad cultural. Sabemos que nos vamos a posicionar siempre antes de actuar, pero no hay que ser ingenuos. La ciencia y la modernidad tienen una historia oculta. Principalmente, ¿cuántos avances? Principalmente con la dominación del genocidio de América. Entonces, ya que asumimos que debemos posicionarnos para actuar y que este posicionamiento debe ir en pos de la seguridad cultural, debemos asumir que la ciencia no es inocua, no está en el aire, no es casualidad. Una mirada crítica propone un quiebre particular y estructural en la modernidad científica. Hace como dije la relación entre el colonialismo y la ciencia. Entonces Castro nos afirma que la expansión colonial que se desarrolló en el siglo XVI y que se dirigió principalmente hacia África, Asia y con especial énfasis hacia América, y que fue impartida por Europa, no es solo parte estructurante del capitalismo mundial, sino que es parte estructurante de la raíz epistémica que nosotros conocemos como modernidad, y que da la casualidad, en esa raíz epistémica es donde se sustenta la terapia emocional. Fue entonces, es así como la división de mundos entre los mundos desarrollados y subdesarrollados es funcional para el modelo económico actual. La ciencia, así como esto es funcional para el modelo económico actual, los dictámenes científicos de las potencias y el acatamiento de los países subdesarrollados es funcional a la dominación cultural. La ciencia responde efectivamente a una colonialidad de poder. Por tanto, América Latina aún no se libera del yugo del colonialismo. Otra crítica a la modernidad surge desde el propio feminismo, en el sentido de que la ciencia, y principalmente su ejecutor, el científico, es la representación del caballero medieval como está propone. William nos proponía, que es el padre de la modernidad con muchos autores, nos proponía 3 tecnologías para desarrollar la ciencia. La tecnología material, que es la construcción de instrumentos y de condiciones ideales para actuar. La tecnología literaria, que implica escribir un hecho particular de forma objetiva, alienando toda sensación, toda carga semántica que podría tener el científico. Y la tercera, la más importante, es la tecnología social, en el sentido de que él establece la existencia de testigos para la circulación del material científico. Y además establece que la nobleza es la única es el único ente estructurante de la comunidad científica. El caballero debería ser sobrio, desapasionado e impersonal. La distancia y el carácter desapasionado le daba a la ciencia la modestia, y esto lo hacía creíble. Si no es así, no era creíble. Por lo tanto, una persona de los bajos estratos no podía ser científico, y una mujer tampoco, porque no tenía opinión. No olvidar que los orígenes de la terapia, entre esta pugna entre la raíz que una provenía de la enfermería y la otra del fundador Meyer, también ocurrió esta dicotomía. Se optó por esta última precisamente porque había un hombre que la respaldaba, que la validaba ante la comunidad científica. Sería diferente si hubiésemos optado por la corriente de la enfermería. Pues muy probablemente hubiese condicionado también una práctica actual. Entonces la ciencia moderna implica una distancia
Haraway explica así: la ciencia experimental se construyó a partir de un discurso fundado en una visión europea y masculina, que para anunciarse como universal se invisibilizó a través de una serie compleja de estrategias que desconectaban su producción. Tenemos entonces esta dicotomía entre objeto y sujeto. Y esto permite avanzar esto, la gran mentira del marketing, conocida también como teoría de límites 2.0, que disocia el lugar de representación y el lugar de origen, le permite ser universal, asumiendo que es un mapa objetivo, un mapa despersonalizado, arrasando también con los mapas de nuestras comunidades originales, arrasando con los mapas de las comunidades asiáticas. Entonces la modernidad implica necesariamente un modelo cognitivo. El modelo cognitivo de que ellos tenían razón, ellos tenían la verdad, ellos eran desarrollados, nosotros éramos más bonitos. Ellos descubrieron América y por medio de ese descubrimiento de América formaron parte estructurante de lo que hoy conocemos como modernidad, parte estructurante de lo que hoy nos enseñan en nuestras universidades, en nuestros colegios, que replicamos en nuestros niños, parte estructurante de nuestro sistema político, de nuestro sistema económico y de nuestro sistema social, por medio de la dominación de poder, no por un medio objetivo. La ciencia no es verdad, la ciencia es una imposición de objetividad. Como diría Maturana, la objetividad en el mundo es un argumento de poder. Entonces hemos visto que el posicionamiento epistemológico de donde nosotros nos tomemos, ya sea del positivismo, del racionalismo, empirismo, fenomenología, teoría crítica, etc., nos va a afectar de manera efectiva. Pero es un poco difícil entender esto, asimilar de que algo tan distante como la ciencia me va a afectar en el aquí y en el ahora. Por eso a nadie le importa, por eso a nadie le interesa. Sin embargo, tenemos un ejemplo empírico, un ejemplo real de Chile que nos está afectando aquí ahora en este momento, que se llama Constitución Política de Chile, promulgada en 1979 por medio de un plebiscito irregular y que tiene bases epistemológicas interesantes, porque contrario a lo que la izquierda de este país nos ha hecho creer, hay que combate a una persona increíblemente inteligente. No nos beneficia a nosotros, pero que es inteligente. Entonces, si tomamos por ejemplo uno de los posicionamientos epistémicos de nuestra Constitución Política, vamos a entender la realidad de Chile ahora. Tomemos a Hayek. La teoría social de Hayek dice que la sociedad deseable tiene un eje de libertad individual. Se funda en el orden social espontáneo. Es decir, nosotros como comunidad no existimos. Porque estamos aquí ahora, pero en 5 minutos más vamos a estar en otro lado. No tenemos identidad social, tenemos por el contrario identidad individual, identidad particular. Lo que nosotros promulgamos como terapeutas ocupacionales en el sentido de reconocer la identidad cultural de otros no existe. Para Hayek, para Jaime Guzmán y para nuestra Constitución. Entonces, esto implica que el Estado debe limitar su mandatos y órdenes, pues la conducta universal, justa y formal implica un juego recíproco entre los intereses y acciones individuales, no entre los intereses y acciones colectivas. Por eso es tan difícil tener educación pública gratuita y de calidad, porque hay muchos. Por eso es tan difícil tener un sistema de salud que nos integra a todos. Por eso es tan difícil bajar el modelo biomédico del sistema de salud peruano, porque lo colectivo no importa. Lo importante es lo individual, lo particular. Las marchas no importan. La expresión social no importa para nuestra Constitución política, que tiene una base sistémica importante. El Estado no puede inmiscuirse en la propiedad privada o el ámbito privado, pues este es el dominio inviolable del cual nace la relación social. Asume que la relación social parte entre yo y Mauricio, por ejemplo. Pero la relación social no existe en tanto nos tomamos a los dos como sistema. Vemos entonces que la elección epistemológica es importante y es muy importante. Y lo peor es que, como decía al principio, muchas veces no somos conscientes de la base epistemológica que tomamos para actuar en nuestra práctica profesional.
internacional, asumiendo que somos una carrera que promueve y que promulga y que su discurso está constantemente enflorecido con la idea de entender al otro de manera íntegra, con la idea de respetar al otro, de entender la cultura, de entender que la cultura subyace en una lección ocupacional. En el discurso suena bien, pero en la teoría de la práctica hay una distancia gigante. Y es por eso, por ejemplo, avanza de buena teoría. Es por eso, por ejemplo, y me voy a tomar la libertad de responder a la pregunta de una chica de ayer que preguntó de por qué el profesor la hacía leer textos en inglés y los textos en inglés. Por eso es difícil que nos posicionemos desde Chile para la terapia ocupacional. Porque Chile no existe en el desarrollo epistemico. Porque Chile no existe en el desarrollo teórico. El mito de que vamos a ser un país desarrollado es falso. Al sistema no le sirve, porque somos un productor de materia prima y somos acatadores de culturas diferentes. Tenemos el moco, el canadiense, pautas estandarizadas, están realizadas en los años 90 y en los años 80, incluso. Creo que una de esas sistemas se conoce. Todavía no pasa más, porque no se han saludado. Entonces, ¿cómo la cambias? Entonces, por eso es difícil posicionar la terapia ocupacional dentro del sistema político, dentro del sistema de salud, porque hay un sistema político que piensa diferente a nosotros y nos forma de esa manera. Nuestras universidades, nuestros centros de formación técnica que imparten terapia ocupacional nos forman de esta manera. Y lo peor es que, no sé si lo saben, y si lo saben es peor, porque lo replican. Y nos vamos convirtiendo entonces en replicadores. Y vamos haciendo un ciclo interminable de replicación cultural, además nosotros. Recuerden que Chile tiene una riqueza cultural increíble. Somos un país extremadamente largo, con cada región, con subculturas particulares. Y pretendemos aplicar una pauta estandarizada a un niño de Arica, a un niño de Punta Arenas, y asumir que los resultados que me van a dar van a ser objetivos. Asumir que esos resultados van a condicionar la práctica. Eso es lo delicado de la posición de esta manera. Hay un autor que dice, lo voy a leer, estaba enseñando, Diante dice, es realidad que casi todo lo que conocemos acerca de la conducta social proviene de estudios con sujetos y grupos de Europa y Estados Unidos, cuando el 70% de la población mundial vive en otras regiones. Por lo tanto, ninguna persona educada, tenemos el mito de que la gente que sale de la universidad es una persona educada, es una persona instruida, pero no necesariamente una persona educada. Ninguna persona educada puede permitirse ser ignorante de las diferencias culturales y de la forma en que ellas influencian nuestro funcionamiento psicológico, especialmente nuestra conducta social. Entonces tenemos un discurso que apunta a esta integración social y tenemos una práctica que no tiene concordancia muchas veces por un mecanismo inconsciente con nuestro discurso. Avanzamos. Pero volvamos a la terapia. Existen ciencias que sustentan la práctica y que no son ajenas a un contexto de producción específico, tanto en el aspecto cultural, económico, político, social, como ya mencionado anteriormente, y en consecuencia responden a un paradigma particular funcional para su vida. ¿Qué pasa con la ciencia en terapia ocupacional? Como la ciencia de construcción. Ciencia en terapia ocupacional. No recordemos que incluso una universidad en Estados Unidos patentó la ciencia ocupacional. No podemos hablar de ciencia ocupacional si no hablamos de ellos. Y tenemos un discurso integrado. Pautas estandarizadas surgidas en otros países, realizadas en los 90 e incluso en los 80. La definición de ocupación. Cuando nosotros actuamos, cuando nosotros intervenimos, es importante la definición de ocupación que ocupemos. Valga la redundancia, porque esa definición va a condicionar tu práctica. Algo tan obvio, lo olvidamos, porque es obvio. Entonces, Páez y otros afirman que la dominación cultural de Estados Unidos en la ciencia en general y particularmente en las ciencias humanas es aplastante. Y ante eso no podemos ser ignorantes, debemos ser agentes activos. Discusión entonces, ¿cómo enfrentamos este fenómeno? ¿Cómo lo solucionamos? ¿Cómo lo cambiamos? Potenciando el desarrollo epistémico desde Chile, desde Latinoamérica, adaptando las pautas. La verdad es que, no sé, hoy puedo
váyanse.